Si voleu, comencem. Bueno, el llibre es titula 8 días de julio, 1936, la situación revolucionaria en Barcelona. 8 días de julio fa referència a les dates del 19 i 20 de juliol, que és quan hi ha la insurrecció en què el poble de Barcelona destrueix l'exèrcit. El 20 i 21 és quan hi ha la famosa entrevista dels líders anarquistes amb els companys referents a què s'ha de fer, que es decideix la formació d'un comitè central de milícies, fins que el dia 26 es funda el comitè de proveïments i es dona l'aprovació definitiva i unànim de la creació del comitè central de milícies. És a dir, són els 8 dies en què s'estableix la revolució i les institucions principals revolucionàries a Barcelona. Després, una segona part parla de la situació revolucionària. Quina mena de revolució es va donar a Barcelona després d'aquestes 8 jornades revolucionàries en què el poble de Barcelona va derrotar a l'exèrcit. Hi ha també uns annexes que s'exposen 3 treballs inèdits del García Oliver. Un és la versió pròpia de García Oliver amb l'entrevista que va tenir amb el president Lluís Companys. Un altre és la narració que Luis Romero, el novel·lista Luis Romero, li va comprar a Mèxic quan ell estava fent la seva novel·la 3 días de julio, no sé si ho coneixeu, que és una novel·la que parla de la preparació de la insurrecció i de la insurrecció en si mateixa a tota Espanya, i en la que, buscant informació sobre Barcelona, es va entrevistar a Mèxic amb el García Oliver i li va comprar una narració dels fets viscuts personalment per García Oliver en la insurrecció a Barcelona. I aquí es reprodueix precisament aquest capítol. García Oliver era molt complidor, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta narració no la va fer servir mai per les seves obres. L'Eco de los Passos no la va utilitzar mai. És absolutament inèdita i és força interessant perquè són les vivències pròpies viscudes pel García Oliver durant el 19 i 20 de juliol. Dins dels annexes, com a curiositat, però que és interessant, es dona el diàleg entre les 2 icones femenines de la Revolució Espanyola. Una és la famosa foto de la Marina Xinestà, que és la que es dona a la terrassa de l'Hotel Colón. Era una noia amb ulls verds que tenia 17 anys i que era del SUC. Per l'altra banda, surt l'altra famosa icona femenina, que es tracta de l'Anna Gambín, genetista, que es va fer la fotografia a les Rambles el 25 de juliol. És aquesta i és la que surt en portada. Són les 2 icones femenines, una del SUC i una altra d'anarquista. Bé, dit això, passem a la narració de la insurrecció a Barcelona. En el llibre, aquesta primera part, la insurrecció, es detalla molt rigorosament, molt detalladament, carrer per carrer, barri per barri, els combats que van haver-hi al carrer. I en una segona part s'explica quina mena de revolució és la que va existir passat aquests 8 dies de la insurrecció. I ara és quan passo a parlar en castellà, perquè el llibre està en castellà, les notes estan en castellà, i jo soc d'una diglòssia, es diu? Una diglòssia total i absoluta, i passarem al castellà. El 18 de julio la guarnición militar de Barcelona sumaba unos 6.000 hombres. La Guardia de Asalto contaba con 2.000. Los Mossos, que eran apenas una guardia de corps del presidente Companys, con unos 200. La Guardia Civil, cuya posición era incierta, contaba unos 3.000. De todas formas, decir que la guarnición militar de Barcelona contaba con 6.000 significa que realmente serían unos 3.000 dada la cantidad de permisos existentes, porque eran época de vacaciones. Los comités de defensa de la CNT contaban con unos 20.000 militantes no armados, pero entrenados en tácticas de guerrilla urbana. No es una masa espontánea, es una fuerza organizada desde 1931 como el ejército de la revolución. El 19 de julio no fue una revolución espontánea. ¡Pum! Vamos a derrotar al ejército, tomamos 4 armas y derrotamos al ejército. No, estaba seriamente preparada desde 1931, con la formación de comités de defensa.
Hay que tener en cuenta que en 1931, cuando el 14 de abril se proclama la República, no hay ni siquiera una Constitución aprobada. Entonces no hay más derechos de los trabajadores que aquellos que se pueden defender en la calle. No hay derecho sindical, no hay derecho de asociación, no hay derecho de huelga, no hay más derecho que aquel que se puede defender con un comité de defensa. Estos comités de defensa luego provocarán las insurrecciones de enero del 32, de enero del 33, de diciembre del 33, que serán insurrecciones en las que se confía mucho en la espontaneidad. Son insurrecciones que traerán consigo una enorme represión y una enorme pérdida de armas, de forma que cuando se llega a la insurrección de octubre del 34, la CNT, los comités de defensa de la CNT, no están preparados para poder intervenir seriamente en una insurrección. Aparte, en Cataluña, las relaciones que existían entre la CNT y la policía catalanista de los Badia no eran precisamente las más adecuadas para confluir en una colaboración de la CNT con una insurrección catalanista. De forma que en enero de 1935 se da un golpe de timón en los comités de defensa y se decide la creación en Barcelona de un comité local de preparación revolucionaria que prepara ya seriamente la creación de un ejército del proletariado capaz de derrotar a un ejército profesional como es el español, muy bien preparado. De forma que existía ya una táctica por parte de los comités de defensa diseñada por García Oliver que consistía en que el 19 de julio, que era domingo, este año el calendario es el mismo que en el 36, y esa táctica diseñada por García Oliver decidió, uno, que no se declarase la huelga general. Estoy harto de leer libros de historiadores que dicen que se proclamó la huelga general. No es cierto, no se proclamó la huelga general. Y por otra parte se decidió que no se asaltarían los cuarteles, sino que se dejaría salir a los soldados a la calle porque allí sería más fácil derrotarlos. Porque un soldado cuando sale a la calle sale con una dotación limitada de balas, 40 o 50. Con lo cual, cuando se le acaba la munición, ya han sido derrotados. Esa fue, en todo caso, la decisión tomada por el Comité Revolucionario que dirigió la insurrección en Barcelona. El 19 de julio, hacia las 4 de la madrugada, empiezan a salir las primeras unidades. El Regimiento de Infantería de Badajoz en el cuartel del Bruc. Bajó desde Pedralbes por la diagonal hacia el centro, tomando luego la carrer d'Urgell. Al mismo tiempo salen escuadrones de caballería desde la calle Tarragona, zapadores desde el cuartel de Lepanto, artillería desde los docks en la avenida Icaria. Y entra en juego la táctica obrera. No se les impide la salida, se les deja avanzar. Se les va a derrotar en la calle. Los comités de defensa gozan de una amplia autonomía, dirigidos y coordinados por un comité de defensa revolucionario formado por Asens, Josep Asens, que está la biografía en uno de estos libritos, y que es el secretario de la Federación Local de Sindicatos de Barcelona, por Santillán de la FAI y luego por 3 miembros del grupo Nosotros, que son Buenaventura Durruti, Ascaso, Francisco Ascaso y Juan García Oliver. Estos 5 son los que forman el Comité Revolucionario que coordina la insurrección. Eso sí, con una amplísima autonomía de los comités de defensa de cada barrio. La táctica militar consiste en salir de los cuarteles situados en la periferia, el cuartel de San Andrés, el cuartel del Bruc, el cuartel de Lepanto, y converger en la ciudad para enlazar con Capitanía y Atarazanas y tomar las oficinas de teléfonos, telégrafos, correo, radio, jefatura de policía y Palau de la Generalitat. Esa era la táctica dispuesta por los militares. Las 3 vías a controlar por ambos bandos eran pues el Paralelo, las Ramblas y la Vía Laetana. Quien controlara esas 3 vías controlaría o impediría que el ejército bajase hasta Capitanía o facilitaría ese enlace. Por eso la batalla de Barcelona se había de jugar ahí, en el Paralelo, en las Ramblas y en Vía Laetana. A partir de ahí la ciudad estalla en múltiples combates en todos los barrios. Hay que destacar la estrecha colaboración existente entre el grupo Nosotros, suboficiales de Atarazanas y los aviadores del Prat. El grupo Nosotros, el domingo antes del 19 de julio, el grupo Nosotros había comido una paella con los oficiales de la aviación del Prat. Era tal la relación de amistad existente que Juan García Oliver o Aurelio Fernández llamaban a la aviación y decían:
quiero que me bombardees el cuartel de Icaria, quiero que me bombardees el cuartel de San Andrés, pero sin que explote la Santa Bárbara, porque hay 30.000 fusiles que hemos de capturar. La relación era directa, no a través de la Generalitat, directa. CNT, o mejor dicho, Comité Revolucionario con aviación. La insurrección barcelonesa del 19 de julio no fue espontánea, fue muy bien preparada, muy bien diseñada. Con los oficiales del Prat, García Oliver había hecho vuelos de reconocimiento sobre Barcelona para inspeccionar el futuro campo de batalla. En la Plaza de España, la caballería, que estaba localizada en la calle Tarragona, llega a instalar artillería y dispara contra las barricadas de Hostafrancs, causando una carnicería, pero no logran consolidar una ofensiva. Los comités de defensa dominan Sants y Hostafrancs. En la brecha de San Pablo, localizáis toda la brecha de San Pablo, el Molino. El Molino es lo que se llamaba en el momento la brecha de San Pablo. Se produjo en la brecha de San Pablo uno de los combates más duros. Los soldados avanzan usando niños y mujeres como escudos, pero tras horas de lucha son derrotados y la barricada, que forma un doble cuadrado, hay una fotografía en el libro, es un doble cuadrado que va desde el Molino hasta la calle de San Pablo. Y fue tomada 2 veces. Primero lo toman los soldados, escudándose en mujeres y niños del barrio, y posteriormente fue retomada por los comités de defensa. Hasta que finalmente los propios soldados disparan sobre los pocos oficiales que aún intentan resistir, pero finalmente la barricada es recuperada, y entonces es cuando se ve a Ascaso con un fusil en la mano dándole vueltas al fusil, y donde García Oliver grita: sí, sí, sí que se puede con el ejército, porque llevaba toda una experiencia de diferentes combates a lo largo de los años en que el ejército siempre había sido invencible. Pero ahora sí que se podía gritar: sí que se puede con el ejército, porque acababa de ser derrotado. 3 baterías salieron de los docks en la avenida de Icaria, sin la protección de la infantería. Es de manual militar, es de manual elemental que las baterías, los cañones, una batería son 4 cañones, media batería son 2 cañones. Es elemental que cuando salen los cañones a la calle han de ir protegidos de la infantería. ¿Por qué? Porque van arrastrados por mulos y son difícilmente blanco de cualquier infantería que dispare sobre ellos. Ese era elemental que habían de esperar, pero había cierto desprecio hacia el populacho que, recordando sobre todo la insurrección catalanista de octubre del 34, bastó con lanzar 4 cañonazos sobre la Generalitat en la Plaza San Jaime para que apareciera la bandera blanca. Pero ahora los soldados, el ejército, se está enfrentando con el proletariado barcelonés. No bastaba con pegar un cañonazo. De forma que esa artillería salió de los docks en la avenida de Icaria sin la protección de la infantería, con lo cual quedaron bloqueados ante la enorme barricada levantada por los portuarios con adoquines, sacos, incluso bobinas de papel descargadas del puerto. La artillería dispara, causando estragos, una carnicería tremenda, pero acaba siendo cercada y derrotada. Se dispara sobre los mulos, los cañones quedan sin movimiento, además las baterías una detrás de la otra impiden el movimiento. Cuando reciben la orden de volver al cuartel se crea un caos absoluto, y se aparecen formas de lucha absolutamente originales y muy creativas, como es que las grandes bobinas de papel, esas grandes, no sé si lo imagináis, cuando veis las bobinas de papel de la prensa, esas bobinas de papel, unos las arrastran mientras otros se parapetan detrás, con lo cual se crea lo que se llama una barricada, una especie de barricada móvil. ¿Me entendéis el proceso, no? Van avanzando con la barricada, con lo cual los soldados no se lo esperan y son absolutamente derrotados. Con lo cual los cañones pasan a manos obreras. Esos cañones que se han capturado van a servir para bombardear Capitanía. En el 5 de Oros, los soldados son barridos por fuego cruzado desde azoteas, balcones, árboles.
Los supervivientes se refugian en un convento junto al edificio de las Punxas. El 5 de Oro sí que realmente es el lugar donde mayor protagonismo tienen los guardias de asalto. Los guardias de asalto están bajo el mando de la Generalitat. Durante todo el episodio, la Guardia Civil se mantiene en una ambigüedad preocupante, porque en cualquier momento pueden pasar del bando de los insurrectos. De forma que solo intervendrán a partir de la tarde del 19 de julio y cuando la situación ya esté decidida. En la Plaza de Cataluña la situación es caótica. Los sublevados han entrado en la plaza sin que esté claro si son leales o sublevados. Algunas tropas incluso han echado gritos de ¡Viva la República! Hay confraternización, confusión, tiroteo. Finalmente quedan aislados, los soldados insurrectos quedan aislados en el Hotel Colón y la Telefónica. Pero finalmente van a ser derrotados. Nada de esto es lineal, no se produce todo al mismo tiempo, sino se produce en determinados momentos, hora más, hora menos. Es una suma de combates parciales, de decisiones locales, de iniciativas de barrio, que en el libro se detallan minuciosamente calle a calle, barrio a barrio, hora a hora. Los obreros se arman en la lucha. Suboficiales de atarazanas les entregan fusiles, toman ametralladoras durante el combate, arrastran cañones por la ciudad. El 19 por la tarde, cuando se cañonea Capitanía, desde la Barceloneta y la Vía Leitana, la situación ya está decidida. El general Godet acaba rindiéndose y su mensaje es radiado cada media hora con notables efectos propagandísticos en toda España. Dice, abro comillas, la suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. Cierro comillas. Este mensaje, repetido cada media hora en toda España, tuvo un efecto propagandístico brutal. El cuartel del Regimiento de Artillería Ligera número 7 y el Parque de Artillería eran dos edificios situados en la calle San Andrés. Se organizó la salida de una batería con la misión de apoyar a las fuerzas que luchaban en Plaza de Cataluña. En el cruce de Bruc con Diputación fueron sorprendidos por un grupo de asalto y obreros armados. Emplazados de forma que era, eso estamos hablando de la calle Bruc con Gran Vía. Está a un tiro de piedra de Plaza Urquinaona de Plaza Cataluña. Era vital que esas tropas no pudieran llegar a Plaza Cataluña y contactar con la gente que estaba todavía en el Hotel Colón o en Telefónica. Era vital que no pudieran cruzar Urquinaona y Vía Leitana hacia abajo para tomar la jefatura de policía. Por lo tanto, fueron absolutamente acosados, de forma que decidieron que esa isla, esa manzana, formada por las calles Diputación, Clarís, Lauria y Gran Vía, no sé si lo localizáis, es donde está el Ritz, estaba el Ritz, ahora se llama de otra forma. Todo va cambiando. ¿Cómo se llama? Palas. Bueno. Pues esa manzana, en cada esquina se pone una línea de ametralladoras y detrás media batería. O sea, 2 cañones, 2, 4, 6, 8 en cada esquina, con una línea de ametralladoras. Era una de las compañías de la Guardia de Asalto, ya cansada por la lucha, dijo, esto no se puede tomar, yo me voy para los cuarteles porque esto no hay quien lo tome. Entonces, los comités de defensa, muy creativos, adoptaron una táctica suicida consistente en poner tres camiones en línea, uno al lado de otro, con las plataformas traseras llenas de hombres con bombas, lanzarlas a toda velocidad sobre la primera línea de ametralladoras, una vez rebasadas, acabar con los servidores de las ametralladoras a bombazo limpio, acto seguido volver del sentido de las ametralladoras y disparar sobre la otra esquina. De forma que con esta táctica pudieron impedir, destrozaron esta amenaza que existía sobre la toma de la Plaza de Cataluña o la posibilidad de descender por Vía Leitana. Hacia mediodía, la aviación ametralló y bombardeó el cuartel de San Andrés y la Maestranza, evitando alcanzar el Arsenal, a petición de la CNT. Al anochecer, los defensores abandonaron el cuartel. Ya sin resistencia, los comités de defensa confederales lo asaltaron antes del amanecer, apoderándose de unos 30.000 fusiles. Esto fue fundamental. El proletariado de Barcelona se había armado con 30.000 fusiles.
lo que era un alzamiento militar se había convertido en una insurrección obrera victoriosa. En realidad, desde las 6 de la tarde, con la toma definitiva de la Plaza de Cataluña y la rendición de Godet en Capitanía, la sublevación podía darse por derrotada. Día 2, 20 de julio, lunes por la mañana. Voy detallando día a día cada una de las jornadas de esos 8 días de julio. 20 de julio, lunes por la mañana. Al amanecer del día 20 solo quedaban 2 focos rebeldes. El convento de los Carmelitas, lo localizáis, ¿no?, en diagonal frente a la Casa de las Punchas, que parece una fortaleza. El convento es Llúria, diagonal, davant de las Punchas. Solo quedaban el convento de los Carmelitas y el núcleo formado por atarazanas y dependencias militares, es decir, Colón. Todas las fuerzas obreras disponibles se concentraron en la Rambla de Santa Mónica para preparar el asalto final. La aviación bombardeó continuamente las posiciones rebeldes mientras camiones y ametralladoras disparaban desde distintos puntos. Los anarquistas avanzaron protegidos tras barricadas improvisadas y bobinas de papel utilizadas como parapetos móviles. Durante uno de esos avances murió Francisco Ascaso de un disparo en la cabeza. Tras horas de asedio, los soldados sitiados comenzaron a rendirse. Las dependencias militares izaron bandera blanca a mediodía y poco después cayó Atarazanas. Las dependencias militares habían familiares de los soldados, con lo cual la resistencia se hizo débil precisamente por la existencia de familiares y decidieron rendirse ante los oficiales de la Guardia Armada, de la Guardia Armada, sí. En 32 horas el ejército había sido derrotado en Barcelona. 32 horas fueran suficientes para que el pueblo de Barcelona, organizado en comités de defensa, derrotara al ejército. 20 de julio, lunes por la tarde. Josep Asens, en el libro está la narración de la entrevista famosa del Comité Revolucionario de la CNT con Lluís Companys. Aquí está la entrevista de García Oliver. Yo voy a leer la entrevista según la versión dada por Josep Asens, que era el secretario de la Federación Local de Sindicatos. Abro comillas. Un golpe de teléfono de la Generalitat de Cataluña, de su presidente Companys, rogaba que una comisión de la CNT acudiera urgentemente a la Generalidad. La comisión fue nombrada, la formábamos García Oliver, Durruti, Aurelio Fernández y yo. En la Generalidad, yo es Josep Asens. En la Generalidad fuimos introducidos al despacho de Companys. Allí habían, además del presidente, Artemio Guadé y Ventura Gasol. Las primeras palabras del presidente fueron las siguientes. En primer lugar, debo saludar a los héroes de la jornada. Dichas estas palabras, continuó diciendo, yo ya no represento nada. Yo ya no represento nada. Esto le dice Companys a Josep Asens. A la CNT pertenece la presidencia de la Generalitat. Palabras textuales. Con asombro oímos estas palabras salidas de la boca de Companys. Le respondimos, abro comillas, vuestro deber es de guardar la presidencia de la Generalitat que os confió el pueblo de Cataluña. Insistió en que se le diera una centuria que llevaría su nombre y que con ella combatiría en el frente de Aragón al límite de Cataluña. Le hicimos comprender que la lucha contra el fascismo no podía ser limitada en una sola región, que teníamos que luchar en donde se encontrara el enemigo y que estaba en todo el territorio nacional. Por fin comprendió que su deber era el de guardar la presidencia con toda la responsabilidad del momento. ¿Habéis entendido la gravedad del asunto? Un comité revolucionario que se entrevista con el presidente del gobierno y le dice, el presidente Companys les dice, yo no represento nada, y el comité revolucionario le dice, no, quédate en la presidencia, ¿qué haremos sin ti? Grave, ¿no? Bueno, hasta ese instante no nos dijo, y aquí viene una especie de crítica de que, ay, que Companys nos estaba enredando. Hasta ese instante no nos dijo que en un salón contiguo había reunido representantes de diversos partidos y organizaciones que él había convocado en vista de crear un comité de milicias, pero que no se podía hacer nada sin nuestra presencia y conformidad.
Le respondimos, después de una breve consulta entre nosotros, que en principio estábamos de acuerdo en la creación de un comité de milicias. No obstante, debíamos consultar a la base de la organización confederada. Aceptamos la formación del comité, a condición que éste tuviera la responsabilidad total de la dirección de la lucha. En este sentido, apareció en el boletín de la Generalitat el 21 de julio la formación del comité de milicias. Cierro comillas. En todo momento, la oferta de Companys es la creación de un comité de milicias. No se habla todavía de un comité de milicias antifascistas. Bien. El comité regional ampliado de la CNT, informado por la delegación cenetista de la entrevista palaciega, acordó comunicar telefónicamente a Companys que se aceptaba la formación provisional de un comité central de milicias antifascistas, en espera de la resolución definitiva que se decidiría en el pleno de locales y comarcales que había de reunirse el día 21. Esa misma noche se efectuó una primera reunión informal del Comité Central de Milicias. Asistieron por parte de Esquerra Republicana y del Gobierno de la Generalitat Josep Tarradellas, Artemia Guadé y Jaume Miravitlles, además de Comorera por Unión Socialista, porque todavía no existía el SUB. El SUB no se informaría hasta el 23-24 de junio. Peipoc por Acción Catalana y Gorquín por el PUM, mientras Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Aurelio Fernández lo hacían por la CNT-FAI. Esa misma noche, Companys mandaba imprimir en el Boletín Oficial de la Generalitat el decreto de creación de las milicias ciudadanas, fechado el 21 de julio de 1936. Milicias ciudadanas. Día 3, 21 de julio, martes. En el Salón Rojo de la Casa CNT-FAI, la Casa CNT-FAI estaba formada por dos edificios, el de Foment del Treball y el de la Casa Cambó, que los dos unificados son un mismo edificio y era lo que se denominó Casa CNT-FAI, que no fueron asaltadas, bastó con darle una patada y abrir las puertas. Y que además tenían el archivo de Fomento del Trabajo, es decir, de la patronal catalana, y el archivo de la Lliga Regionalista, es decir, el partido catalanista de derechas. Se lo dejaron a huevo, ¿eh? A Manuel Escorza, del Servicio de Investigación de la CNT-FAI, se lo dejaron a punto para poder iniciar una depuración de la retaguardia. No fueron capaces de quemarlo. En fin. El Salón Rojo de la Casa CNT-FAI se mantiene intacto. Todo el primer piso de la Casa CNT-FAI, ahora de Foment del Treball, se mantiene intacto como en 1936. El Salón Rojo, el salón donde se reunía el Comité Regional y el despacho de Federica Montseny, se mantiene absolutamente igual. Sería interesante que Fomento dejase visitarlo, aunque solo fuera en la conmemoración del 90 aniversario. Hago un llamamiento a la Biblioteca Luz. En fin. Sería interesante. ¿Us agradaria anar-hi a la Casa CNT-FAI? A mi també. Jo hi he estat, ¿eh? Uy. Vamos a la realidad histórica. Bueno, yo he oído de gente que dice que lo asaltó y lo vio gracias a eso. Pero bueno, yo tenía amistad con el bibliotecario y pude visitarla tranquilamente. Es muy bonito, muy bonito. En fin, en el Salón Rojo de la Casa CNT-FAI se sometió a la aprobación formal de un pleno regional de locales y comarcales de sindicatos la propuesta de Companys de que la CNT participara en un comité central de milicias. Tras el informe inaugural de Marianet, Josep Xena, en representación de la comarcal del Baix Llobregat, propuso la retirada de los delegados cenetistas del Comité Central de Milicias e implantar el comunismo libertario. Juan García Oliver planteó la decisión a tomar como una elección entre una dictadura anarquista o la colaboración con las demás fuerzas antifascistas en ese Comité Central de Milicias, para continuar la lucha contra el fascismo. Parecía más lógica, equilibrada y razonable la defensa que hizo Federica Montseny de los principios ácratas contra toda dictadura, apoyada por los argumentos de Abad de Santillán del peligro de aislamiento y de intervención extranjera. El Pleno se mostró finalmente favorable a la colaboración de la CNT con el resto de fuerzas antifascistas en el Comité Central de Milicias, con el voto en contra de la comarcal del Baix Llobregat.
La mayoría de asistentes al pleno, entre los que se contaban Durruti y Ortiz, permanecieron callados, porque pensaban que la revolución debía aplazarse hasta la toma de Zaragoza. Ningún grupo ni organización defendió la alternativa revolucionaria de coordinar los comités revolucionarios como órganos de poder obrero. En las calles, mientras estaba produciendo esa asamblea en la que se optó por colaborar, la colaboración de la CNT con el PSOE, con la Esquerra Republicana, con el POM, con el Gobierno de la Generalitat, se estaban expropiando las fábricas. Se estaba produciendo una revolución, había un poder obrero capaz de expropiar las fábricas a los trabajadores. Ahí había un poder, era manifiesto, era evidente. Había un poder obrero que estaba expropiando las fábricas, que las estaba poniendo en funcionamiento. El sindicato, luego, el sindicato de la metalurgia había decidido expropiar una serie de grandes empresas y convertirlas ya en industrias de guerra. Había toda una iniciativa popular. Después de 70 años de pedagogía libertaria, el pueblo de Barcelona estaba expropiando la burguesía, la iglesia, estaba formando milicias de voluntarios para enfrentarse al fascismo en Aragón. Sobre todo estaba expropiando las fábricas. Esa alternativa de coordinar, fomentar y potenciar el poder existente en la calle no apareció en el pleno. No apareció en el pleno. Se discutió sobre si dictadura anarquista o no sé qué otras tonterías, pero finalmente se optó por la colaboración leal de la CNT con el resto de organizaciones antifascistas y con el gobierno de la Generalitat. En la primera reunión formal del Comité Central de Milicias, convocada la noche del 21 de julio en el edificio de la Escuela Náutica, los representantes cenetistas hicieron patente a republicanos y nacionalistas su fuerza e indocilidad, evitando un bando que daba al Comité Central de Milicias muchas más atribuciones y competencias militares y de orden público que las dispuestas por el decreto de la Generalitat. Se sustituyó además el nombre de milicias ciudadanas por el de milicias antifascistas. No en vano, a la pregunta de quién había vencido al ejército, Aurelio Fernández respondió que los de siempre, los piojosos, esto es, los parados, los emigrantes recientes y el proletariado industrial de los barrios obreros. Día 4, 22 de julio, miércoles. En Solidaridad Obrera se constataba que, abro comillas, las aguerridas y fogueadas fuerzas de la CNT y de la FAI, cierro comillas, habían sido las protagonistas de la lucha, y ello era consecuencia de una preparación previa de la que los demás carecían. Se constataba la persistencia del paqueo. El paqueo eran los francotiradores, y el paqueo es una onomatopeya que viene del sonido pac, 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 que hacían los fusiles. De ahí el nombre de paqueo, que eso no significa otra cosa que francotiradores. Francotiradores fascistas que intentaban crear el caos en la ciudad. El Sindicato Único de la Metalurgia ordenó 22 de julio, miércoles, el Sindicato de la Metalurgia ordenó la incautación de las fábricas Torras, Girona y Ribera de Pueblo Nuevo, de la Hispano-Suiza de la Sagrera y de la Marítima de San Andrés, para convertirlas en industrias de guerra. El Sindicato de la Metalurgia tenía ese poder, podía incautar las mayores fábricas de Barcelona y decidir que se convertían en industrias de guerra. ¿Qué hacía la CNT en reuniones para colaborar con los grupos antifascistas? En fin, el Comité Regional y la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona se dirigieron a todos los sindicatos, compañeros y grupos para impedir los saqueos, asaltos, robos y toda clase de fechorías que puedan realizar quienes nada tienen en común con nosotros. Día 5, 23 de julio, jueves. En la Casa CNT-FAI se sometió a discusión de un pleno conjunto de la CNT y de la FAI, es decir, de un pleno de notables, la importante resistencia y oposición que la entrada de anarquistas y anarcosindicalistas en el Comité Central de Milicias hallaba entre la militancia, muy opuesta a aceptarlo. Se acordó que el Comité de Comités, formado por los comités locales y regionales de la CNT y de la FAI, Comité Peninsular, Comité Nacional de la CNT, notables y resto de comités reunidos prácticamente a diario, dirigiría la organización y decidiría colectivamente sobre las cuestiones de mayor urgencia. Había desaparecido totalmente el funcionamiento horizontal y asambleario de la CNT. Ante la urgencia e importancia de los problemas a resolver, el funcionamiento horizontal y asambleario se demostró incapaz. Fue imposible
su funcionamiento. Se formó un comité de comités, que tenía pocas diferencias, a mi entender, con lo que sería el comité central del Partido Leninista. Se formó un comité de comités que sustituyó a la organización para dirigir a la CNT, a CNT-FAI. Al anochecer, los miembros del grupo Nosotros se reunieron en casa de Gregorio Joubert para analizar la situación y como despedida. A partir de entonces, el grupo Nosotros ya no volvería a encontrarse. La prensa publicó numerosos artículos que denunciaban los cuantiosos abusos, asaltos y pillajes que padecían en Barcelona las tiendas de todo tipo. Día 6, 24 de julio, viernes. A las 9:30 de la mañana, Durruti, en nombre del Comité Central de Milicias, hizo una locución radiofónica en la que advirtió a los cenetistas la necesidad imperiosa de mantenerse vigilantes ante intentonas contrarrevolucionarias y a no abandonar lo conquistado en Barcelona. Durruti parecía consciente del peligro de una retaguardia insegura, en la que el enemigo de clase no había sido anulado. Todo quedaba aplazado hasta después de la toma de Zaragoza y la liberación de unos 30.000 cenetistas en Zaragoza en peligro de muerte por la represión fascista. Se produjeron las salidas de las diversas columnas milicianos. Por la mañana la de Durruti por carretera y por la tarde la de Antonio Ortiz, que salió en ferrocarril desde la Estación del Norte. Día 7, 25 de julio, sábado. Companys se presentó en la Escuela Náutica para recriminar a los miembros del Comité Central su ineficacia en el control del orden público, ante la indiferencia de un García Oliver que le despidió amenazadoramente. El Comité Central de Abastos, a imagen y semejanza del Comité Central de Milicias, era un organismo de unidad antifascista. Su función principal era el sostén de hospitales y milicianos armados que partían al frente de Aragón, así como establecer comedores populares gratuitos para los familiares de esos milicianos voluntarios, que dejaban de aportar sin suministrar a la familia. Era importantísimo, en un ejército al uso no se presenta tal problema, pero en un ejército de trabajadores voluntarios era esencial alimentar a las familias de esos obreros voluntarios que iban al frente de Aragón. Por eso se creó el Comité Central de Abastos, era una de sus principales funciones. Otra función importante era la de asegurar a la población general la seguridad del abastecimiento de la ciudad y evitar el acaparamiento. Los pacos seguían disparando y causando el caos en la ciudad de Barcelona. Día 8, 26 de julio, domingo. En la Casa CNT-FAI, en un pleno regional de locales y comarcales, convocado por el Comité Regional, se puso a debate la colaboración provisional de la CNT y el Comité Central de Milicias. Se ratificó el colaboracionismo por unanimidad absoluta. Ahora no hubo ninguna discrepancia. Se decía en el bando de creación del Comité de Abastos: no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado, y por lo tanto, ni el gobierno burgués de la Generalitat ni el republicano eran un enemigo a batir, sino un aliado. La renuncia revolucionaria era ya absoluta. Que nadie vaya más allá, que nadie tergiverse la actuación a seguir. Se apelaba a la obligación moral de aceptar las decisiones generales y se hacía una profesión de fe antifascista. Se decía: hoy por hoy contra el fascismo, solo contra el fascismo que domina media España. Los acuerdos se publicaron en un bando que destacaba la fortísima identificación del fascismo español con la Iglesia Católica y el autoritarismo organizativo confederal, de carácter piramidal, que no toleraba oposición alguna a la decisión adoptada de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas. El comunicado final del Pleno Regional terminaba con una orden tajante e indiscutible de aceptación y sumisión al Comité Central de Milicias. Abro comillas. Hay un comité de milicias antifascistas y un apéndice suyo denominado Comisión de Abastos. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes. Cierro comillas. El bando era además el acta de nacimiento del Comité Central de Abastos, que junto al Comité Central de Milicias y el Consejo de Economía hacia el 11 de agosto constituyeron los tres pilares de la Revolución de Julio: Comité Central de Abastos, Comité Central de Milicias y Consejo de Economía. Por la tarde-noche del día 26 se reunió el Comité Central para crear un organigrama y estructurarse en diversos departamentos, los cuales destacaban el Departamento de Investigación, dirigido por Aurelio Fernández, mientras Tarradellas se encargaba del Departamento de Economía e Industrias de Guerra. Como asesores militares fueron nombrados los hermanos Warner, Díaz Sandino
y Pérez Farrás. Aquí, por decirlo de alguna manera, acaban los 8 días de julio en los que se implantan las características esenciales de la revolución, de la insurrección de julio del 36. Entonces, pasamos a la definición de esa situación revolucionaria existente después de esas 8 jornadas revolucionarias. Definimos como situación revolucionaria la existente en Barcelona del 19 de julio al 26 de septiembre del 36. 26 de septiembre es cuando entran 4 consejeros cenetistas en el gobierno de la Generalitat. Fue una situación revolucionaria caracterizada por la expropiación sistemática de la burguesía y la apropiación sindical de las empresas, complementada por la formación de milicias de obreros revolucionarios que marcharon a Aragón para enfrentarse al fascismo, que organizaron patrullas de control como policía revolucionaria encargada de mantener el nuevo orden revolucionario, impuesto por los comités de barrio y locales, que además tendían a sustituir al Estado en todas sus funciones y gestionando una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Se hizo realidad una de las experiencias de autoorganización y autogestión más importante, profunda y extensa de la historia del movimiento obrero, sin parangón en la historia, ni con la Revolución Rusa ni con la Revolución Alemana de 1919. Se produjo en Barcelona, en Cataluña por extensión, una de las experiencias de autoorganización y autogestión más importantes de la historia del movimiento obrero. Pero esa situación revolucionaria no llegó a convertirse en una revolución proletaria porque no existió ninguna organización con una estrategia y voluntad política que se propusiera destruir el Estado. Esa profunda revolución existente en las calles que organizaba la producción, el consumo, la gestión de una ciudad de 1.100.000 habitantes fue incapaz de enfrentarse al Estado y destruirlo definitivamente. Fue incapaz de ver que el poder existente en la calle era la misión que debía hacer una vanguardia revolucionaria. Companys era presidente de la Generalitat el 16 de julio y lo continuaba siendo el 26 de julio, como si no hubiera pasado nada. La CNT optó por una política de unidad antifascista como único instrumento válido para ganar la guerra al fascismo. El comité de comités, constituido como vanguardia dirigente de la CNT, renunció a la guerra de clases y optó decididamente por la colaboración de clases, asumiendo todas las consecuencias. Y vamos acabando. Conclusiones. El 21 de julio de 1936, ni la CNT ni ninguna otra organización, bueno, vamos a ver el papel, ahora me voy por las ramas, pero el papel de los leninistas en la revolución del 36. Habían 2 partidos leninistas, por una parte el SUC y por otra parte el POM. La posición del SUC fue precisamente la de crear un Estado fuerte capaz de ganar la guerra y la de aplastar cualquier intentona revolucionario. Se renunciaba a todo para sencillamente ganar la guerra al fascismo, mediante la unidad antifascista. El otro partido leninista, el PUM, lanzó consignas absolutamente superadas. Reclamaba la rebaja de alquileres, la subida de sueldo, el pago de las horas gastadas en hacer la revolución, eran absolutamente reivindicaciones menores, cuando la cuestión esencial, la cuestión candente, era la cuestión del poder. ¿Quién dirigía las milicias? ¿Quién dirigía la producción? ¿Quién dirigía ese poder que estaba en las calles expropiando las fábricas? Un partido leninista que diga que hay que rebajar los alquileres, que diga que hay que subir los salarios. Bueno, en una situación en el año 34-33 no digo que no fueran unas consignas adecuadas, pero en el julio del 36, cuando se ha derrotado el ejército, no es esa la cuestión a plantear por un partido leninista. En fin, me he ido por las ramas. Ni la CNT ni ninguna otra organización planteó la cuestión del poder político. Faltó una vanguardia revolucionaria, no sustitutiva de la clase, capaz de coordinar y profundizar el poder potencial de esos comités revolucionarios, que estaban protagonizando en Cataluña una revolución social y económica muy profunda y extensa. Los amigos de Durruti, en el verano de 1937, opusieron la Junta Revolucionaria, considerada como vanguardia revolucionaria no sustitutiva, como alternativa al comité de comités, que fue lo que surgió en la realidad.
En fin, o la revolución destruye al Estado o el Estado aplasta a los revolucionarios. Y para terminar, quiero señalar que el libro es una autora crítica al anarquismo de Estado, pero también una enorme reivindicación de la capacidad organizativa y revolucionaria del movimiento libertario, aún hoy. Vale. El libro está a la venta a 18 euros. Y si hay preguntas, dudas, debate... Yo tengo una pregunta. Sí. El punto que acaba de hacer es el punto que yo me quedé pensando cuando leí el libro. ¿Por qué no, ellos no se plantearon hacer una revolución? O sea, yo sé que explicas que ellos pensaron que tenían que unirse para no perder lo que habían logrado, pero empecé a leer el libro pensando, Dios mío... ¿Has leído el libro? Sí. ¿Has sido tú? Yo he leído, empecé a leerlo pensando en el punto donde estamos ahora. Vengo de Estados Unidos, estamos pasando por un fascismo, ¿no? Que se entiende y se ve, y venía muy desilusionada hasta que leí el libro, y el libro empecé con mucha ilusión y lo terminé desilusionada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fue esa revolución? ¿No lo pensaron? ¿Fue porque los Faltó una teoría revolucionaria. ¿Pero por qué? Porque no se plantearon qué hacer al día siguiente de derrotar al ejército. Pero fue Porque creían en la espontaneidad de las masas. Porque la teoría anarquista confunde poder con Estado. Son cosas distintas. Una cosa es el Estado, que evidentemente tiene un poder, pero otra cosa es el poder obrero capaz de enfrentarse a ese Estado y destruirlo. Se confunde poder con Estado. La teoría anarquista tiene muchos puntos fuertes, pero tiene algunos puntos débiles que hace falta enmendar, sencillamente. Faltó una teoría revolucionaria capaz de, y para eso está la historia del movimiento obrero, capaz de anticipar qué había de hacerse al día siguiente de una insurrección victoriosa. El poder no lo puedes dejar en la calle. Ese poder que ya existía, que no había que crearlo, que lo había creado el proletariado, que estaba expropiando fábricas. Para quitar la fábrica al dueño de una fábrica, a un capitalista, hay que tener un poder brutal, porque si no, no se lo quitas. Ese poder existía. ¿Qué hacía falta? Pues que el grupo, los otros, o ese comité revolucionario, o que la CNT como FAI, como organización, coordinara, profundizara y extendiera ese poder ya existente. Y que a través de ese poder le sirviera no para colaborar en la reconstrucción del Estado con el gobierno de la Generalidad, con el resto de partidos antifascistas, sino precisamente para destruirlo. Es que en la calle ya se estaba sustituyendo al Estado en todas sus funciones. Se había creado el Comité Central de Abastos, lo que hacía era dar de comer, abastecer una ciudad de 1.100.000 habitantes. Era capaz de gestionarlo, y lo estaba demostrando en la práctica. Pero lo que no podía hacerse es de la manita del capital. Faltó una teoría revolucionaria, capaz de anticipar, mediante el estudio de otras revoluciones, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución Alemana de 1919-20, hacía falta anticipar qué era necesario hacer después de una victoria insurreccional, que evidentemente no era la de decir, presidente Companys, no te vayas, no me dejes solito. Y faltó una vanguardia revolucionaria capaz de aplicar esa teoría revolucionaria, capaz de defender esa autonomía obrera, ese poder obrero que ya existía. Es que no había que hacer otra cosa que ponerse al servicio de ese poder que ya existía, que no se inventaba nadie, que era capaz de expropiar fábricas, de gestionar una ciudad de 1.100.000 habitantes. Sí. Falló la teoría, faltó una vanguardia. Una vanguardia revolucionaria que no sustituya a la clase. No estoy hablando en ningún momento de una vanguardia leninista. Estoy hablando de una vanguardia capaz de enfrentarse a esas otras vanguardias que intentarán sustituir a la clase. Una vanguardia capaz de defender la autonomía de la clase, capaz de defender ese poder que ya se está ejerciendo en la calle. No sé si he contestado a la pregunta. Y eso, perdón, no es que no. Y eso es precisamente lo que anticiparon los amigos de Durruti. Los amigos de Durruti fueron una organización que hay que explicar también de dónde surgen.
Los amigos de Durruti, hay el decreto de militarización. El 24 de octubre del 36 se dan dos decretos fundamentales. Uno es el decreto de colectivizaciones y otro es el decreto de militarización. El decreto de colectivizaciones, ¿qué hace? Parece un decreto revolucionario. Vamos a hacer las colectivizaciones, vamos a transformar la economía catalana. No, en ningún momento. Lo que hace el decreto de colectivizaciones es, en un primer momento, detener el proceso colectivizador. Esas expropiaciones que se hacían espontáneamente en la retaguardia, que los trabajadores estaban haciendo, ¿qué ocurre? Que cuando se empieza a negociar mediante Joan Pau Fábregas, que era economista y cenetista, que fue el principal impulsor del decreto de colectivizaciones, para empezar a hablar del decreto de colectivizaciones, lo primero que se hace que es detener las expropiaciones, luego reducirlas en el decreto a las empresas que tengan más de 100 personas. Muy bien, se hace el decreto de colectivizaciones. ¿Qué sucede? Que el 17 de diciembre hay un nuevo gobierno. ¿Quién va a saltar de ese gobierno? Joan Pau Fábregas. Salta Nin, por imposición del SUC. Y es el más conocido y por imposición del SUC. Pero salta también Joan Pau Fábregas. ¿Por qué? Ahí pasa todo el mundo desapercibido. Porque había sido el creador del decreto de colectivizaciones y de un proyecto de monopolización del comercio exterior que era muy importante para evitar la inflación y la falta de la escasez de productos. Pero bueno, aquí nos iríamos muy lejos. Pero, ¿qué sucede con el decreto de colectivizaciones? Que finalmente, cuando Joan Pau Fábregas sale del gobierno, ese decreto de colectivizaciones se había de desarrollar mediante una serie de subdecretos, órdenes ministeriales, disposiciones, etc. ¿Quién finalmente va a desarrollar ese decreto de colectivizaciones? ¿Quién lo sabe? Sunta, ¿tú sabes? No. Ok, gracias por su presentación. Mi español aún no es muy bueno, así que por favor no se enfade. ¿Cómo? Soy historiador económico especializado en Yugoslavia, un país para el que los anarquistas españoles fueron un modelo de autogobierno, de autogestión. Después de 1948. En España no hubo autogestión. No hubo autogestión. La autogestión se produce en Yugoslavia en los años 50, pero en España en el 36 se hablaba de colectivizaciones o de socialización. Okay. Y si me dejas continuar, llegaremos a esto. Sí, gracias. No, gracias no, te paras y continúo yo. Te paras y continúo yo. ¿Lo entiendes? Sí. Stop. Yo comprendo. Stop. Sí. Stop, vale, continúo. Ok, Bueno, gracias. vale. Also, en Yugoslavia. Espérate. Vale. Un traductor de Sí. yugoslavo o de croata, un traductor de serbo-croata, que lo voy a explicar ahora, si me dejas. Yeah, but he didn't give you the turn of speaking. Oh, go. Stop es inglés, stop, vale. Bueno, espera, voy a beber un poco de agua, voy a recuperarme del susto. Estamos con el decreto de colectivizaciones, ¿no? He perdido el hilo. ¿Quién iba a desarrollar? Ah, sí, ¿quién lo iba a Sí, desarrollar? Y yo he preguntado si alguien lo sabe. Terradellas. Molt bé. Claro. Lo iba a desarrollar más o menos, sobre todo lo iba a desarrollar nada más y nada menos que Josep Tarradella, que en enero del 37 proclama 58 decretos y órdenes con las cuales, mediante una serie de leyes tributarias y financieras, va a controlar totalmente la Generalitat. La economía catalana va a convertirse en una economía de gestión sindical, pero control absoluto de la Generalitat, capaz incluso de imponer un interventor en cada empresa. De forma que en la primavera de 1937, se producen asambleas en las diversas empresas colectivizadas en las que se discute si su sector industrial va a ser colectivizado, que significa controlado por la Generalitat, o va a ser socializado, es decir, controlado por el Sindicato de Industria de la CNT. Reuniones y asambleas que se producen rodeadas y vigiladas por la policía, porque la cosa ya, la contrarrevolución cada vez va avanzando más rápidamente. Eso era el decreto de colectivizaciones, transformar las colectivizaciones sencillamente en un capitalismo de Estado controlado por la Generalitat, pero de gestión sindical.
que es lo que finalmente acabó la economía catalana. Y en España se habla siempre de socialización o de colectivización, nunca de autogestión. La autogestión nació en Yugoslavia en los años 50, pero en la Guerra Civil Española el concepto de autogestión, aunque hay historiadores que incluso lo aplican, no existió. No se hablaba nunca del concepto de autogestión. Nace en Yugoslavia en los años 50. ¿Sí? El decreto de militarización, el mismo 24 de octubre, se produce el decreto de militarización con el cual en las columnas militares se aplica el Código de Justicia monárquico, en unas columnas que habían sido de voluntarios. Pese a todo, ese decreto, las bases no lo aceptan, de forma que las columnas confederales continúan teniendo los propios mandos, etc. Hasta que la presión ejercida hace que finalmente entre el 5 y el 8 de febrero del 37 haya una asamblea de todas las columnas federales en las que se decide finalmente si va a aceptarse o no la militarización. Ante la presión brutal existente de que no se les va a dar armas, no se les va a pagar la soldada, no se les va a suministrar armas, que incluso van a ser disueltas e incorporadas en otras columnas estalinistas. La presión es tan fuerte que finalmente todas, incluso la columna de hierro, aceptan la militarización, excepto la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que decide no aceptar la militarización y además bajar 800 hombres, bajar con las armas a la retaguardia. En marzo están fundando la ocupación de los amigos de Durruti y finalmente en mayo están combatiendo en las barricadas. Y esta ocupación de los amigos de Durruti, que nace tarde pero tiene una experiencia vital importante, son quienes teorizan que en julio no debería haberse formado un comité central de milicias, que fue un organismo de colaboración de clases, sino una junta revolucionaria formada por todos los combatientes del frente, formada incluyendo también al POM, que hubiera sido capaz de crear un gobierno obrero, independiente, sin participación de partidos antifascistas, capaz de llevar esa revolución, ese poder obrero existente en las calles hacia adelante. Lo que teorizó la agrupación de los amigos de Durruti fue precisamente qué hacer al día siguiente de obtener una insurrección. Lo que sucede es que lo hizo tarde y con una escasa influencia. Pero nosotros hoy debemos hablar de ese Comité Central de Milicias como organismo de colaboración de clases, pero también aportar que los amigos de Durruti, gracias a la experiencia vivida, sufrida, fueron capaces de teorizar qué hacer al día siguiente de una insurrección, que es la creación de ese organismo de clase capaz de potenciar el poder de los obreros en la calle, capaz de potenciar esa autonomía obrera y capaz de destruir el Estado capitalista. O sea que un plan existe, o sea, en ese momento el plan no fue puesto en acción, pero el plan existe. Existió, sí. Existió ya desde abril del 37, antes de los hechos de mayo. Ellos publicaron un cartel en la que exponían precisamente esto, y decían, Junta Revolucionaria, ahora no recuerdo, no sé si está aquí, a ver si lo encuentro. Ellos antes de abril, en las calles de Barcelona, la inundaron con un cartel que exponía los puntos, el programa a seguir por los amigos de Durruti. A ver si lo encuentro. Y que decía esto: Junta Revolucionaria frente al gobierno de la Generalitat, socialización de la economía y confraternización con los camaradas del PUM que han luchado con nosotros en las barricadas. Pues no lo encuentro. Pero de estar, está. En estas condiciones De tan estar, favorables, no. ¿por qué no declararon la independencia ¿La independencia? de Cataluña? Tenían colectivizadas la industria de guerra, la calle estaba unida, tenían todo favorable. La CNT no era nacionalista. La CNT no era nacionalista, era obrerista, era proletaria, estaba por la revolución proletaria. Hubo una intentona de Estat català a través del seu comissari Josep Revertés, pero bueno, esto sería salir un poco del tema, però el company va anomenar a Revertés comissari d'ordre públic.
I aquest comissari, és que l'episodi és molt poc conegut. El comissari era d'Esquerra Republicana i d'Estat Català i es va comprometre amb un pla per proclamar la independència de Catalunya amb l'ajut de França i de la Itàlia feixista. Per proclamar... Això existeix, això és el que va passar. Aquí, quan Reverteix i Estat Català van voler proclamar la independència, amb un pla que projectava l'assassinat d'Aurelio Fernández, Dionisio Eroles, altres membres de la CNT, però també l'eliminació, no queda clar si física o només política, del president Companys per proclamar la independència de Catalunya amb l'ajut de l'Itàlia feixista i de França. O sigui que la CNT no era nacionalista ni va proposar en cap moment la independència. Estava per la Revolució Obrera. Digue'm. Sí, tengo una pregunta. Si vamos 60, 70 años atrás de los actos que comenta, hubo un movimiento europeo, no solo en París, de la Comuna, Sí. que por las mismas razones de desorganización y de malas praxis, duró poco y acabó mal. Pero muchas cosas quedan. Sí. La laicidad y otras cosas. Tengo la lista, la he buscado por si acaso. Vale, esto, que fue el principal movimiento obrero del mundo, lo que cuenta, ¿qué queda hoy en día, 90 años más tarde? De la CNT. De esta semana importante. ¿Qué queda? Pues bueno, simplemente las enseñanzas de qué es lo que no hay que hacer y qué hay que hacer. No, pero hablo de qué queda en el mundo obrero, en el mundo organizativo. Como organización, la CNT, lo que existe hoy, las 3 o 4 o 5, pues yo ya me he perdido, diferentes grupos sindicalistas existentes, es absolutamente minoritario y sin ninguna influencia. El PUM va ser il·legalitzat. El PUM i Va la... ser il·legalitzat el el PUM 37. abans del 37 va ser legalitzat, però bueno... Després de la mort de Nin. Sí. Perdón, me refería más a leyes, a convenios colectivos, a buenas... La CNT, después de 40 años de franquismo, del movimiento obrero español, en general, ya no solo anarcosindicalista, del movimiento obrero español, después de 40 años de fascismo, sobre todo con la represión de los años 40, fue absolutamente arrasado. Absolutamente arrasado. No sé si responde esto a la pregunta. Porque y además los mejores miembros o los más destacados habían estado en el exilio. Y en el exilio se creó una disfunción respecto a lo que ocurría en España. Vivían en un mundo aparte, ¿no? Y bueno, lo que sí que es cierto es que hay vidas que son auténticas novelas, que combatieron la guerra de España, luego combatieron contra el nazismo, y que tienen una experiencia vital increíble, pero aparte de que fueron acallados, sobre todo lo que eran hombres de acción, tenían como norma no hablar y encontrar testimonios, tú lo debes saber, Santiago, es absolutamente dificilísimo, por no decir imposible. Encontrar viejos militantes de la CNT que te hablaran de su experiencia era muy difícil, por cuestiones también de clandestinidad, porque la policía franquista en los medios del exilio también seguía operando a sus anchas, y entonces transmitir esa experiencia oral, esa transmisión oral es muy difícil de encontrar, prácticamente inexistente. ¿Y qué quedó del movimiento obrero? Pues bueno, la historia, los libros que yo voy publicando, que intento publicar, vamos. Pero en las organizaciones, pues la organización fue absolutamente arrasada. En los años 40 el fascismo español fue absolutamente demoledor. Es verdad que hay algunos estudios de los 70 y 60, creo que Domenech lo explicaba, que era como dos pirámides invertidas. Sí. Entonces, la generación de la guerra, Sí. la liquidan, se va al exilio y tal, queda muy reducida, Sí. pero es verdad que hay muchos viejos cenetistas que han hecho la guerra, que han vivido la revolución, que transmiten de alguna manera su experiencia a jóvenes trabajadores que han nacido después de la guerra. Bueno, sí. Y que son los que... Por ejemplo, a comisiones obreras, cuando renacen en los años 60, hacia 1966, renacen por la experiencia de muchos viejos militantes anarcosindicalistas. Estoy hablando de comisiones obreras en sus orígenes, porque a partir del año 71-72 prácticamente pasa a ser un sindicato, una correa de transmisión del SUC.
pero entre el 66 y el 72 la Organización de Comisiones Obreras es una organización creada espontáneamente desde la base de la clase obrera que defiende la autonomía obrera y en la que en la base, en sus orígenes, hay muchos viejos militantes anarcosindicalistas del POM, del SUC, etcétera, pero sobre todo anarcosindicalistas. Lo que pasa es que el mismo sindicato de comisiones obreras, entre el 66 y el 72, forma parte de una disputa política y finalmente es capturado, por decirlo de alguna manera, por el SUC. Y como tal movimiento de autonomía obrera desaparece y se convierte en un sindicato del partido. Pero bueno, eso es normal en el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene fases de represión brutal y fases de renacimiento, en la que curiosamente hay muchas formas organizativas que renacen y se recrean una y otra vez. Volviendo a los 8 días de julio, entiendo que lo que has explicado, el momento clave fue después de la entrevista con Pais, cuando se reunió el comité, ¿no? Sí. Allí fue donde deberían haber decidido. Bueno, que había una alternativa que se estaba desarrollando en la calle que no hubo representantes en esa reunión. No sé si es un grito de García Oliver, que ahí fue cuando dijo el famoso todo o nada. Él lo que dijo García Oliver en un discurso que duró 2 horas y que... Pero fue ese día. Sí, fue. Él propuso el ir a por el todo. Es decir, que todos se entendieron como una especie de dictadura anarquista, es decir, una dictadura de la élite de ese comité de comités que se formó posteriormente. Era increíble que la CNT, como organización anarcosindicalista, abandonara sus fórmulas organizativas de tipo horizontal y asambleario y se creara un comité de comités que era muy similar a lo que sería un comité central de un partido leninista. Pero la urgencia... Pero lo que defendió García Oliver fue... Ir a por el todo. Él lo que hablaba es ir a por el todo. La fórmula suya era exactamente ir a por el todo. Pero que se entendía como una especie de dictadura anarquista. García Oliver es una figura muy interesante y evidentemente es el autor, el protagonista, el principal realizador de la insurrección. Y él la plantea muy bien y le sale perfecta. Porque hay una autonomía de los comités de defensa en los barrios, pero también hay cierta centralización y coordinación de ese comité revolucionario formado por Durruti, Francisco Escaso, García Oliver, funciona perfecto. Pero al día siguiente de obtener esa victoria, faltó sencillamente esa teoría. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer al día siguiente de una insurrección victoriosa? Y parece mentira, pero esa pregunta no tenían unos suficientes conocimientos o no lo habían estudiado o no existía en la teoría revolucionaria anarquista una respuesta a esa pregunta. Ni siquiera el instinto de decir ese poder que ya existe y que está consiguiendo que los trabajadores expropien las fábricas, ese poder que está ahí es lo que nosotros hemos de potenciar, ¿no? Optaron, finalmente, no importa si fue fulanito o menganito, finalmente fue la organización la que decidió, primero, crear un comité de comités para dirigir la organización y segundo, colaborar en la reconstrucción del Estado, colaborar con el resto de partidos antifascistas y con el gobierno de la Generalidad porque evidentemente existía el problema de ganar al fascismo. Finalmente, evidentemente, no se ganó al fascismo y se perdieron tanto la guerra como la revolución. Y de ahí lo único que nos queda como experiencia revolucionaria es la teoría de los amigos de Durruti, la necesidad de crear una junta revolucionaria que destruya el Estado, no que colabore en su reconstrucción. Uy, qué miedo. Ok, no puedo dejar hacer la pregunta, solo mencioné a qué me dedico. Perdona, ¿qué idioma hablas? What do you say? English. ¿Portugués? No, but your mother tongue. Ah, estoy bien. Okay. Serbia. No. Ok. Te iba a decir, si es portugués, habla portugués. No, portugués, no. Dice que no existía una teoría anarquista de la revolución, pero me preguntaba si podrías explicar un poco más si los sindicatos que mencionaste tenían una idea sobre qué hacer económicamente en caso de una posible victoria. Si he entendido bien, a ver, tradúcemelo. Digo, no hay Sí. si dijiste que no existía
existía una teoría anarquista de la revolución, pero me preguntaba si podrías explicar un poco más si los sindicatos que mencionaste tenían alguna idea sobre qué hacer económicamente en caso de una posible victoria. Los sindicatos inmediatamente se apoderaron de las fábricas y las gestionaron autónomamente. Incluso, como ya habían anticipado, muchas industrias catalanas la convirtieron en industria de guerra porque preveían una larga lucha contra el fascismo. Y las fábricas funcionaron perfectamente a la semana siguiente de tomarlas. El 22 de julio las grandes empresas de Barcelona ya habían sido colectivizadas y la colectivización suponía la gestión por las asambleas de los trabajadores y funcionaron perfectamente. Es más, muchas de esas fábricas, cuando volvieron los antiguos dueños capitalistas, dijeron que la conservación de las empresas estaba y su capitalización en ocasiones era mayor de la que las empresas que habían dejado. Supieron gestionarla. La clase obrera barcelonesa supo gestionar las empresas y supo llevar adelante la economía. Y las empresas, cuando la colectivizaban una empresa, pudo funcionar. Otra cosa fue luego los palos a la rueda que se pusieron a las colectivizaciones, con eso que he explicado de que la Generalitat quiso convertir las colectivizaciones en el dominio de la Generalitat sobre esas colectivizaciones. De forma que todas esas colectivizaciones, a través de los decretos de Sagaró, de Tarradellas, le ponían las finanzas o los tributos. Por ejemplo, una industria textil había de comprar materias primas y había de pagar los salarios. Para eso necesitaba que la Generalitat le procurara divisas. Si la Generalitat no le procuraba divisas porque esa era una empresa díscola y no dejaba que pusieran un interventor, esa empresa sencillamente colapsaba. Pero eso fue posteriormente. Las cosas van cambiando y lo que en julio del 36 son expropiaciones y apropiación por parte del sindicato, en mayo del 37 empiezan a ser colectividades controladas por la Generalitat y finalmente en el 38 acaban siendo empresas militarizadas porque la Generalitat ha decidido que convertir las industrias de guerra en el que se aplica el Código de Justicia Militar y has de trabajar porque sencillamente eres un soldado en tu empresa. Las palabras van cambiando y van adquiriendo significados distintos. Hay un documental de los 70 que sale Tarradellas entrevistado, sí, y él reconoce abiertamente cómo utilizaba el crédito, sí, el no crédito, el ahogarles para forzar que se... Es evidente la relación entre finanzas. Tarradellas consiguió derrotar al movimiento obrero en el despacho a través de los decretos de financiación. Igual que si no se tenían finanzas era imposible comprar alimentos. Es más, precisamente porque esos comités revolucionarios molestaban, cuando se produce el 17 de diciembre en la Consejería de Abastos el cambio de Domènech, cenetista, por Comorera del SUC, automáticamente cambia la situación. Hace un discurso Comorera en el Price el 20 de diciembre y ya pone su programa. Sencillamente, en una economía en guerra, dice, primero, que faltan suministros, que estamos a punto de entrar en una época de hambre, eso que provoca una crisis de acaparamiento. Y aparte, dice, en una economía en guerra, dice que lo que hay que imponer es el mercado libre. Eso es lo que diría el PP hoy, bueno, el PP y el PSOE. Habla Comorera de la imposición de un mercado libre, que el mercado libre ya será capaz de aportar alimentos. A partir de entonces, lo que se produce son las colas del pan, la escasez de alimentos y el hambre en la ciudad de Barcelona. Pero eso le importa a Comorera un pito. Él lo que quiere es destruir los comités revolucionarios, que son los que están abasteciendo correctamente y hasta entonces sin problemas de abastecimiento a una ciudad de 1.100.000 habitantes. Pero a partir de que Comorera toma una política distinta de que el mercado libre va a resolver los temas, se produce el hambre en Barcelona, las colas del pan y la hambruna. ¿Qué año fue ese? ¿Perdón? ¿En qué año? En la primavera del 37. Entonces, todo un proceso que se produce todo esto ya antes de mayo del 37, entre enero del 37 y mayo del 37. De forma que en las colas del pan, en enero del 37, en las colas del pan, imagínate las señoras de 3 o 4 horas de las colas del pan,
las militantes del SUC distribuyen una octavilla que dice más PAN y menos comités. La relación es brutal. O sea, menos comités, menos revolución y más PAN. Claro, yo no digo que no hubiera un descontento, probablemente había un descontento de todos los sectores, pero lo que se hace es se hace propaganda de partido en ese problema de subsistencias. De forma que Comorera es uno de los principales responsables de que haya hambre en España, en Barcelona, se produzca el hambre en Barcelona, porque hasta entonces quien había dado de comer eran los comités revolucionarios. Y esa influencia no la podía permitir Comorera. Comorera quería fortalecer el Estado. Para fortalecer el Estado era necesario destruir los comités revolucionarios que eran los que estaban dando de comer en Barcelona. Todas las piezas encajan. Diga, señorita. No sé si queda claro la cosa, pero es triste. Hoy en día, porque realmente sí es triste, pero fue una revolución, o sea, Sí. el hecho de que hayan, y no, lo pregunto porque no lo sé. Fue una revolución fracasada, Pero derrotada. en la narrativa catalana es importante 1936, es una historia que es orgullosa, que la gente está orgullosa del hecho de que hayan derrotado a los fascistas, Yo sí. pero la Los demás no sé. población, Que no lo saben. ¿Perdón? La mayoría. ¿ah, en serio? ¿Cómo? Que la gente no lo sabe. La juventud está en otro planeta. Pero es que, En general, ¿eh? pero En es general. los 40 años de dictadura y la aniquilación de la memoria histórica, ¿sabes? Entonces esto no se ha transmitido Claro. porque ya ha habido toda una intención de que esto no se supiera ni se En Barcelona, en esta ciudad, se fusiló desde 1939 hasta 1952. En el campo de la Bota se fusilaba diariamente. Los últimos fusilamientos se produjeron en 1952 porque la Iglesia dijo que había que celebrar un congreso eucarístico y que se fusilara, pero poquito. Bueno, y en las familias había un silencio por miedo. Claro. No te contaban nada de lo que había ocurrido. Yo, En los años... buscando para una genealogía, he descubierto cosas que no se habían hablado jamás. He conocido un tío que tuvo 2 consejos humanísimos, pero en casa nunca se había hablado de eso. Había silencio por miedo, porque había gente, orejas por todos los sitios. Era un terror. El fascismo en España fue terrorífico y aplastó totalmente el movimiento obrero. Y fue un terror de clase, dirigido especialmente a destruir el movimiento obrero. Pero durante la democracia, hasta hace 2 días, la Fundación Francisco Franco recibía subvenciones públicas. Por ejemplo. Me han avisado que quedan 4 minutos. No hay que irse tampoco a la dictadura. Si queréis podemos ir a ver luego el Viena. Espera un rato que volverá. ¿Alguna pregunta? No, ya está. Hagamos una pregunta. Bueno. De hecho, lo que tú dices que faltaba una teoría revolucionaria, me parece, porque conocí a una persona que habló me parece que con Diego Abad de Santillán, y Diego Abad de Santillán le reconocía de que habían estado pidiendo la luna en un cova durante muchos años y cuando la tuvieron no supieron qué hacer con ella. Entonces, un poco venía a ser eso. Habían trabajado muchos aspectos de organización, pero en el momento de la realidad no pudo. Faltó una teoría revolucionaria. Y faltó una vanguardia capaz de defender ese poder que ya existía, esa autonomía de los obreros en la calle. Porque evidentemente la Generalitat, el SUC, el resto de vanguardias sustitutivas de la clase obrera estaban ahí para recoger ese poder que la CNT no sabía qué hacer con él. El poder o se coge o te destruye. Bueno, pues gracias. Insisto, hay libros en